El tema de hoy: ¿eres la iglesia o asistes a ella? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Se las vuelvo a hacer? ¿Eres la iglesia o asistes a ella? Hay una enorme diferencia entre ser o asistir. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? En la vida cotidiana, en la vida diaria, nosotros entendemos esta diferencia. La entendemos automáticamente, la entendemos intuitivamente. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tú vas al cine, ¿alguna vez han ido al cine? Levante la mano los que han ido al cine. Cuando tú vas al cine, tú asistes a una película, pero no eres parte de la película. Cuando termina la película, depende de qué tan buena o mala era, haces por lo general dos cosas. Haces una crítica constructiva o deconstructiva de la película que has visto. Te afecta tus emociones un rato, ¿sí? Estás un poco triste. Después vas a comer trancapechos y se te pasa. Se acabó, te olvidaste. No cambió tu vida, no modificó en nada. Fuiste, lo viste, lo criticaste y te fuiste. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando vas al fútbol, de espectador, te mueve las emociones, te peleas con el del otro equipo, sacas fotos, saltas con la banda, si eres Gurka rompes algo a la salida. Pero al día siguiente, tu vida cotidiana sigue normal, porque has asistido a un evento. Cuando vas a una boda que no es la tuya, te sacas fotos, celebras con los novios, te comes la comida, te vas a tu casa, hablas sobre la boda, sobre lo enojada que estaba la suegra, lo preocupado que estaba el suegro, lo celoso que estaba el hermano, y sigues con tu vida. ¿Sí? Porque has asistido a una boda, no te has casado, ¿no ve? Ahora la pregunta con la iglesia para ti y para mí es esta: ¿asistes a la iglesia o eres la iglesia? Cuando asistes a la iglesia pasa lo mismo. Vienes un domingo en la mañana o un día X, te sientas en la silla, ves las diapositivas, levantas las manos, cantas, le aplaudes al Diego, mandas a tus hijos a su clase, sales de la iglesia y dices qué bonito, qué profundo, qué interesante, o qué feo, o qué barbaridad, o cómo se ha desorejado el baterista y se ha salido del tono. Luego almuerzas tu almuerzo dominguero, en la tarde te vas a jugar fútbol y ahí quedó. Porque has asistido a la iglesia. Has ido a un evento. Pero Dios no nos ha invitado, Dios no nos ha invitado a asistir a un show espiritual. Dios nos ha invitado a ser parte de su familia, de su iglesia. La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Entonces, empezamos por la primera pregunta, la más fundamental, porque si vas a ser parte de algo, es importante que sepas qué es, ¿no ve? ¿Qué es la iglesia? No estamos hablando de la iglesia Génesis ahorita. Estamos hablando del concepto de iglesia. Todos o la mayoría, muchos de los que han crecido en la iglesia han escuchado hablar de la eclesía. Hasta hay una iglesia aquí en Cochabamba que se llama la eclesía, ¿no ve? Pero, ¿qué quiere decir eclesía? La palabra griega eclesía, de la cual deriva nuestro vocablo iglesia. La eclesía es la asamblea de personas reunidas con un propósito conjunto. Esa es una eclesía, ¿sí? Una asamblea de personas reunidas con un propósito conjunto. Esta no es una palabra que se le inventó Jesús, ni Pablo, ni Pedro. Es una palabra griega, de la época griega. ¿Sabes qué hubiera sido una eclesía en esas épocas? Los cabildos. ¿Has sido un cabildo alguna vez? No digan sí o no. Cuidado, se estén vendiendo. Esa era una eclesía. Era una asamblea de personas reunidas con un propósito conjunto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Cuando Jesús habla de su iglesia, de su eclesía, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Jesús está hablando de la iglesia de Dios, de la eclesía de Dios, de la asamblea de personas reunidas con un propósito conjunto. ¿Cuál es ese propósito? Adorar a Dios, exaltar a Jesús. Amén. Esa es la eclesía. Nuestra eclesía, nuestra iglesia, si tú eres cristiano, es la reunión de personas con el propósito de alabar a Dios, de proclamar a Jesucristo. Amén. ¿Estamos acá? Hay un teólogo ortodoxo que se llama Miroslav Volf, es un teólogo muy interesante, y él escribe y dice: la iglesia no es cualquier asamblea, sino una asamblea particular en un lugar específico que se reúne con un propósito particular: adorar a Jesús. La iglesia no es cualquier reunión, es la reunión de un grupo de personas en un lugar con el propósito de adorar a Jesús. Amén. ¿Estamos acá? ¿Sí? Esa es la iglesia. Hoy en día hay una construcción moderna que usan mucho las personas cuando te dicen: la iglesia no es el edificio, tú eres la iglesia. ¿Han escuchado eso alguna vez? Seguro que todos ustedes han posteado algo así en Facebook alguna vez, ¿no ve? Esa es una verdad incompleta. Es una verdad incompleta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie es la iglesia, porque en esencia la iglesia es una asamblea. La palabra iglesia es una palabra plural. ¿Estamos bien? Es como que digas: he ganado la competencia contra mí mismo. No es competencia si no hay rival, ¿verdad? Para ganar tiene que haber contra quién ganas. ¿Estamos bien? Sí. La iglesia es una reunión. Tú eres parte de la iglesia. Eres una parte, un componente de la iglesia. Pero para ser iglesia tienes que pertenecer al cuerpo, a la asamblea. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? El lugar donde la iglesia se reúne no hace a la iglesia. Esa es la parte que sí es verdad. La iglesia no es el edificio, no es la ubicación. La iglesia se puede reunir en una catacumba, en una alcantarilla, como alcantarilla, pastor. Bueno, las catacumbas era por donde circulaban las cosas por debajo de las ciudades. Sí, eran los lugares ocultos. Y ahí estaba la iglesia perseguida. Hoy en día en Asia, en lugares de África, la iglesia se reúne en lugares ocultos, en cuevas, en casas con las luces apagadas, porque están perseguidos. Si los encuentran, los botan a la cárcel, los matan, los torturan. Hoy, 2022. Sin irte tan lejos para que no pienses que es tan exótico, en Pakistán lleva pena de muerte el reunirte en una iglesia cristiana no sancionada por el Estado. Tiene cárcel en Irán, 8 años de cárcel el cargar una Biblia. Y la iglesia existe y se reúne. El lugar de reunión no hace a la iglesia. Este edificio no es la iglesia, pero la iglesia es la asamblea de hermanos que se reúnen en este lugar. Amén. ¿Estamos bien? La iglesia es una asamblea que se reúne. Siguiente, por favor, Sergio. ¿Qué dijo Jesús acerca de su iglesia? Dijo: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La esencia de la iglesia es la autoridad de Cristo, la presencia de Cristo con nosotros. Amén. La esencia de la iglesia es la presencia de Cristo con nosotros. Hoy en día hay iglesias tradicionales grandes en las que Cristo no está presente. Y pueden llevar el rótulo iglesia, pero no son una iglesia porque no se reúnen bajo la autoridad de Cristo. Se reúnen bajo la autoridad de cualquier filosofía
que han adoptado en su creencia. ¿Amén? ¿Vamos bien? Cuando nos reunimos en la casa, 2 o 3 personas para orar, estamos haciendo iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, la pregunta, ¿eres la iglesia o asistes a ella? Primero hemos definido qué es iglesia. No, tú solito, Edu, no eres la iglesia. No existen iglesias unipersonales, no existen iglesias unilaterales. La iglesia es la reunión de las personas bajo la autoridad de Cristo, con el objetivo de alabar, adorar a Cristo. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces la siguiente pregunta nos lleva a cómo saber si la reunión de la cual soy parte, eso no es una iglesia. Si soy parte de una iglesia, vámonos a la siguiente, por favor, Sergio. A veces la tecnología nos ayuda y a veces nos perjudica, pero gracias a Dios tenemos un buen equipo. La esencia de la iglesia son 2 factores. Hay 2 cosas que tú tienes que buscar en la iglesia, de la cual eres parte: el gobierno de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo estos últimos domingos. Vamos a partir a la iglesia en 2. Este lado van a decir gobierno de Cristo y este lado llenura del Espíritu. ¿De acuerdo? Para que no se olviden. A ver, este lado, ¿cuál es la característica número 1? Y este lado, la número 2. Llenura del Espíritu Santo. Gobierno de Cristo, llenura del Espíritu Santo. Perdón, se me ha secado mi boca. Gobierno de Cristo y la llenura del Espíritu Santo es la esencia de la iglesia. Cuando tú eres parte de la iglesia, buscas el gobierno de Cristo en tu vida y buscas la llenura del Espíritu Santo. No solo cuando vas al edificio, al lugar de reuniones, sino en tu vida cotidiana. En cada momento, en cada decisión, en cada cosa que haces, tomas en cuenta estos 2 factores, porque tú eres parte de la iglesia. Y no dejas de ser parte de la iglesia cuando sales de la puerta. Si eres parte de algo, especialmente de la iglesia, eso es una parte de tu identidad. ¿Pueden decir conmigo identidad? Identidad. Fuerte, como si tuvieran ganas. ¿Identidad? Identidad. Tu identidad. Parte de tu identidad es que eres la iglesia. Eres parte de la iglesia, eres un componente de la iglesia. Donde sea que estés, en lo que sea que hagas. Amén. Eres parte de esa asamblea más grande, que es superior a ti, que trasciende a ti, pero de la cual tú también eres una parte profunda e íntima. ¿De acuerdo? Amén. Ok. Y esto nos lleva otra vez a la pregunta. Sergio, ¿la podemos poner la pregunta otra vez, por favor? ¿Eres la iglesia o asistes a ella? ¿Eres la iglesia o asistes a ella? Si asistes a la iglesia, nuevamente, ¿qué haces? Es como ir al cine, como ir a la boda de un amigo, como ir al partido. Vas a venir, la vas a disfrutar o no, te va a caer bien o mal el que toca o el que habla o el que hace, y luego te vas a ir a tu casa y vas a seguir con tu vida. Pero si eres la iglesia, vas a entender que el gobierno de Cristo y la llenura del Espíritu Santo dirigen tu vida. Amén. Y como dirigen tu vida y son parte de tu identidad, dirigen también lo que haces, lo que decides, tus movimientos, tus ideas, tus criterios. Y otra parte importante, entre paréntesis, de ser la iglesia es que no puede ser iglesia unipersonal, porque como vamos a ver ahorita, necesitamos los unos de los otros para apoyarnos, cuidarnos, corregirnos y dirigirnos en esta experiencia de vivir la voluntad de Dios en el mundo. Amén. Entonces vamos a ver el primer elemento de lo que es ser la iglesia. Sergio, ¿podemos poner la siguiente, por favor? Para que no se olviden. ¿Cuál es el primer elemento de la iglesia? El gobierno de Cristo. Vamos a leer Efesios 1, 22, 23, por favor.
Dice así: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Lo volveremos a leer. ¿Me ayuda Sergio, por favor? Otra vez. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Vamos a parar ahí un minuto. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Hace rato, ¿se acuerdan lo que cantábamos? Tú tienes el control, nunca pierdes el control, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Amén? Ok, en el contexto de este pasaje de Efesios, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Éfeso y está haciendo una oración por ellos. Y le está pidiendo a Dios que les abra los ojos a los hermanos para que ellos puedan entender la plenitud del amor de Dios, la plenitud de la grandeza de Cristo, la plenitud de la obra salvadora de Dios por sus vidas. Pablo está orando y está diciendo: oro al Dios y Padre que les dé espíritu de sabiduría y de entendimiento para que puedan descubrir quién es Cristo. Amén. Y en esa oración Pablo escribe y dice: Dios sometió todas las cosas a la autoridad, al dominio de Cristo. El texto griego por detrás de este versículo es súper bonito, súper interesante, porque está diciendo esto: Dios, el Padre, agarró todo el universo y lo entregó a Cristo, lo entregó a Jesús como gobernante. Él reina, Él gobierna. Amén. Pero luego hay esa coma, ¿han visto esa coma ahí? Y dice: y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ahora, aquí hay un cambio en la persona. Dios el Padre sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y lo que el texto por aquí, por detrás de esto, está diciendo es lo siguiente: Jesús es en cierta manera el regalo de Dios para nosotros. Es el regalo de Dios para la iglesia. Todo el universo está al control de Cristo y Cristo se dio para la iglesia como la cabeza de la iglesia. Les hago una pregunta: ¿qué tan profunda es la relación entre tu cabeza y tu cuerpo? ¿Alguna vez te has puesto a meditar en eso? Haremos una prueba que les aseguro que no va a funcionar. Es un experimento fallido de entrada. Trata de mover tu mano sin que tu cabeza se entere. ¿Cómo es? ¿Puedes o no puedes? No puedes. Cuando ves a alguien que pierde el control de sus extremidades, entiendes que hay algún problema neurológico, que algo no está bien, ¿verdad? Porque un ser humano sano entiende que su cabeza está íntimamente ligada con su cuerpo, de tal manera que el cuerpo hace lo que la cabeza determina. Amén. Y aquí lo que el apóstol está escribiendo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es decirnos eso. Si bien Cristo gobierna todo el mundo, con la iglesia, la relación de Cristo es diferente, es íntima. Es la relación de cabeza con cuerpo. La iglesia hace la voluntad de Cristo. Amén, ¿estamos acá? Cristo gobierna la iglesia, así como tu cabeza gobierna tu cuerpo. ¿Sí? Amén. Una iglesia que empieza a hacer algo que no es lo que la cabeza ordena, es una iglesia enferma. Así como cuando tu cuerpo empieza a tener vida propia independientemente de lo que tu cabeza quiere. Sabes que hay un problema en tu conexión neurológica. ¿No ve? ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la iglesia. La cabeza de la iglesia, el regalo de Dios para nosotros, es esa conexión íntima y profunda con Cristo, en la cual Cristo gobierna y la iglesia se somete al gobierno de Cristo. Y continuamos, por favor, Sergio, el siguiente versículo, el 23. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La plenitud de Cristo la vas a descubrir en el cuerpo de Cristo.
Amén. Por eso no puedes ser iglesia tú solito. Porque te aseguro que por muy alto y gordito que seas, no eres suficientemente grande para contener la plenitud de Cristo en ti. La plenitud de Cristo se hace presente en su iglesia, en su cuerpo, en la asamblea de aquellos reunidos para adorarle bajo su autoridad. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Y nuevamente, más adelante vamos a ver rapidito que Pablo hace este mismo ejemplo, esta misma alusión, pero tú lo sabes. ¿Quién alguna vez se ha roto algo? Una mano, un pie, lo que sea. ¿Alguna vez te has roto algún hueso? Levanten la mano los que se han roto algo. Muy poquitos, oye, más ejercicio tienen que hacer. ¿Quién se ha cortado alguna vez? O se ha accidentado, o se ha lesionado. Todos, ¿no ve? La mayoría, ¿sí? Hace poquito yo estaba trotando y me he dado cuenta de mi edad. Salí a trotar, feliz, y sentí aquícito una pinchadita. Ahí dije, como buen adolescente, voy a seguir nomás. Y seguí nomás. Y en una curvita, ese pinchacito aquí se disparó hasta acá. Y me dio una tendonitis en mi tobillo. Pero el dolor de aquí me dolía hasta aquí. ¿Sí? Porque el cuerpo está interconectado. No puedes agarrar y decir, la pierna no me gusta, la voy a guardar un rato hasta que se sane y después voy a seguir con mi cuerpo y recojo mi pierna. ¿No ve? La plenitud de Cristo está en su cuerpo, en su iglesia. Tú no puedes agarrar y decir, voy a tener mi relación con Dios separado de su cuerpo. Es como que digas, voy a sacar mi pierna, la voy a guardar y después la recojo. No funciona así. Necesitas ser parte del cuerpo. Amén. Entonces necesitamos a la iglesia porque somos parte de la iglesia. Es un círculo. Necesitas a la iglesia porque eres parte de la iglesia. Es lo mismo. Necesitas a tu ojo porque tu ojo es parte de ti. Y tu ojo te necesita a ti porque ojo sin cuerpo no sirve. Es parte de un organismo más grande. Amén. Por eso necesitas ser parte de la iglesia. Y la iglesia otra vez es el cuerpo, la asamblea de personas que se reúnen con el objetivo de adorar a Dios. Y el primer componente de esto es la autoridad de Jesús. Jesús gobierna la iglesia. Siguiente, por favor, querido Sergio. No se puede conocer verdaderamente a Cristo fuera de la iglesia, la cual es su cuerpo. La asamblea de aquellos reunidos bajo su autoridad para adorarle y amarle y para llevar su mensaje al mundo entero. No estamos diciendo, ojo, que la iglesia reemplaza tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, tu oración, tu lectura bíblica. Pero si tú piensas que la iglesia es la que reemplaza tu relación con Dios, entonces estás diciendo que eres asistente. Porque el que asiste a la iglesia viene a la iglesia a ver lo que otro dice, lo que otro lee, lo que otro canta. El que es parte de la iglesia viene a la iglesia a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a relacionarse con sus hermanos. ¿Me entiendes la diferencia? Hay una distinción bien grande. Asistir a la iglesia es ir a ver las canciones o a escuchar las canciones. Es ir a escuchar la prédica. Es ir a saludar a los cuates. Ser la iglesia es venir a alabar a Dios con la música, a escuchar una prédica para hacer la vida en mí, a relacionarme con mi familia espiritual. Amén. Entonces es en ese contexto que yo descubro la plenitud de Cristo. Yo traigo mi parte, mi componente. Yo he orado, yo leo mi Biblia, yo escucho la voz de Dios, yo tengo valor que presentar al cuerpo. Amén. Traigo ese componente único que es mi individualidad al cuerpo.
pero lo conecto con el resto del cuerpo para fluir en uno en la plenitud de Cristo. ¿Amén? ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? Ok. Y esto nos lleva a la primera gran pregunta de esta mañana. Entonces, por favor, siguiente. ¿Es Jesús el Señor de mi vida? Amén. Podemos hacernos esa pregunta en voz alta. Pregúntatela a ti mismo en voz alta. ¿Es Jesús el Señor de mi vida? A ver, dale por favor. Una vez más fuerte. Es una pregunta fundamental. Solo tú sabes la respuesta, pero para que evalúes la respuesta puedes tomar en cuenta un par de cosas. ¿Mi vida es gobernada por Jesús, por su guía, por sus principios, por su autoridad? ¿O mi vida es gobernada por cualquier otra cosa? La autoridad del mundo, mis emociones personales, mi criterio del día, lo que dicen las noticias. ¿Quién gobierna mi vida? ¿A quién se somete mi voluntad? No hay nadie que pueda decir que su voluntad está en perfecta alineación con Dios. Imposible. Por eso requiere gobierno, que nos sometamos al gobierno de Cristo. Amén. La pregunta es: ¿quién toma la decisión final? ¿Quién gobierna mi vida? ¿A quién obedezco? ¿A quién escucho? ¿A quién priorizo? Amén. Vamos a la segunda entonces. Segundo componente, por favor, Sergio: la llenura del Espíritu Santo. Componente número 1, gobierno de Cristo. Componente número 2, están tímidos hoy día. A ver, componente número 1. Número 2. Amén. Muchas veces hemos escuchado, y seguro que has escuchado, si estás en la iglesia más de 5 minutos, hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces se asocia la llenura del Espíritu Santo con cosas como momentos emocionales, momentos de sentimientos, manifestaciones de poder. Has sentido esa electricidad que pasaba por tu cuerpo. No es que es falso, hay momentos de poder, pero la llenura del Espíritu Santo es algo mucho más profundo e íntimo que esto. La llenura del Espíritu Santo es algo más sutil, más real que esto. Y nuevamente son cosas que en la vida cotidiana las entendemos. ¿Cuántos están en una relación, ya sea de esposo o de pareja con alguien? A ver, levanten la mano los que están casados o prestos o buscando casarse. Ok. Hay momentos en tu relación con tu pareja que sientes hormigueos, maripositas, ¿sí? Flotas en las nubes. Y hay momentos en tu relación de pareja que sientes el hoyazo en la cabeza, ¿no ve? Emocionalmente hablando, ¿sí? Cuidado estén diciendo que el pastor ha dicho que le dé con la olla. Pero tú sabes que tu relación de pareja es mucho más íntima y profunda que tu emoción del momento. La llenura del Espíritu Santo es algo más íntimo y profundo que la emoción del momento. Amén. Es algo más íntimo y profundo que sentir algo. Porque un rato lo sientes y el otro rato no. Es algo más profundo. Y entonces, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? Vamos a ver hoy 4 componentes o elementos de la llenura del Espíritu Santo. Número 1, Efesios 1:13. El creyente es sellado por el Espíritu Santo. Podemos poner el versículo, por favor, Efesios 1:13. A ver, dice así: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo es esa identificación divina que tienes con Cristo, con la cabeza. Amén. ¿Cuántos conocen? A ver, hay varios médicos en la iglesia. En la anatomía más básica, ya no me van a complicar la existencia, la más básica. ¿Qué conecta tu cabeza con tu cuerpo? ¿Quién sabe?
La columna, en realidad no es tanto la columna, es lo que está dentro de la columna. Exacto, ¿cómo se llama, Cris? Eso, el nervio raquídeo. Porque yo por ahí voy a decir cualquier disparate y después me van a decir, no era eso. Estás conectado y si lo rompes, tu cabeza puede estar muy bien, pero tu cuerpo está muerto. No funciona. ¿Ven? El Espíritu Santo es ese sello, esa conexión que hace que nosotros podamos unirnos a la cabeza que es Cristo. Amén. El sello, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos une a Cristo, nos sella, nos garantiza esa intimidad con Cristo. Amén. Cuando hemos creído en el Evangelio, cuando hemos recibido la salvación, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Nos ha dado un tatuaje espiritual. Nos ha puesto un microchip espiritual que nos ha unido con la cabeza. Nos ha hecho uno con Él. El primer componente de la llenura del Espíritu Santo es en esencia su presencia en ti. Es el hecho de que Él está en ti de tal manera que te permite estar unido a la cabeza. Amén. Sin el Espíritu Santo eres como un cuerpo al cual le rompieron la columna. No tienes unión a la cabeza. Amén. Número 2, el siguiente, por favor. El creyente es adoptado por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 8:15. Dice así: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. De este versículo hemos hablado muchísimas veces, pero la cuestión es esta. El Espíritu Santo que Dios nos dio es el Espíritu que nos habilita a tener intimidad, familiaridad con Dios. Sin el Espíritu Santo, la relación entre Dios y nosotros es la relación de gobernante a gobernado. Él es Señor, nosotros criatura. Pero con el Espíritu Santo la relación es de padre a hijo. Amén. Es de padre a hijo. Es íntima. Es familiar. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos conecta a Cristo, a la cabeza. En segundo lugar, nos lleva a una relación íntima con Dios, una relación profunda con Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que entiende su identidad como hijo o hija. Amén. Entiende su identidad con Dios. Soy su hijo. Si eres mujer, soy su hija. Me siento a su mesa. Su puerta está abierta. Su presencia está disponible para mí en todo momento. Amén. Número 3. Esta es la que más les cuesta. El creyente es hecho templo de Dios por medio del Espíritu Santo. Míralo al que tienes al lado y dile: eres templo. Ahora dile: eres templo de Dios. Ahora están de moda novelas, propagandas que dicen: tu cuerpo es un templo. Ojalá sea templo de Dios. Somos hechos templo de Dios por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16, 17 dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. 1 Corintios 6, 19 y 20, por favor. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Por medio del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es hecho templo de Dios. Y aquí corresponde hacer una pequeña aclaración sociocultural de lo que Pablo estaba hablando en esa época. Pablo está viviendo en una sociedad
politeísta, en una sociedad que tenía templos en cada esquina. Los templos en esa época era el lugar donde habitaba la deidad, donde habitaba un Dios. Incluso para los mismos judíos, el lugar donde ellos se encontraban con Dios era el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Si ustedes leen los libros de los reyes en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que cuando el templo es consagrado por Salomón, hay una orden que dice así: cuando ores a Dios, ora con vista al templo. Decía eso porque la presencia de Dios se hallaba en el templo. Pablo está hablando de una cultura en la que decir el templo era significativo, era sinónimo de decir ¿dónde está Dios? ¿Me están siguiendo? Amén. Para los gentiles de Corinto estaba, por ejemplo, el templo a Diana, no nuestra Diana. La diosa Diana estaba ahí, y cuando querías tú ir y orarle a Diana, ibas al templo de Diana. Si querían orarle a Apolos, iban al templo de Apolos. Si querían pedirle algo a Zeus, iban al templo de Zeus. ¿Vamos bien? Si querían pedirle algo a Thor en el norte, en Escandinavia, iban al templo de Thor o al árbol de Thor. Y los judíos oraban con presencia al templo, al único templo de Dios que estaba en Jerusalén. Y Pablo agarra y dice, ¿saben qué? Ahora ustedes, por medio del Espíritu Santo, son el templo de Dios. ¿Dónde está Dios? En nosotros. Por medio de la llenura del Espíritu Santo, no solo tenemos una relación con Dios, sino que Dios habita en nosotros. Somos el templo de Dios. Es bien fuerte lo que Pablo está escribiendo acá. Te está diciendo, Sergio, tú eres templo de Dios. Te está diciendo, Boris, tú eres templo de Dios. Si has creído en Jesucristo, si le has dado tu vida, si el Espíritu Santo está en ti, tú eres templo de Dios. Y la siguiente pregunta es esta entonces: ¿con cuánta comodidad profanamos el templo de Dios? Te aseguro que cuando has entrado acá, instintivamente, porque estabas entrando a la iglesia, has agarrado ciertas cualidades de tu carácter y las has dejado en la puerta. Y has traído otras contigo. Porque estás entrando a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces están charlando entre ustedes? Oye, estás en la iglesia, no hables así. Salí a la puerta y ahí habla así. ¿Sí o no? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de visitar uno de esos templos barrocos enormes, con pinturas, con todo? Entras e inmediatamente, ¿qué sientes? Respeto. ¿Sí o no? ¿Sí? Mira este templo. ¡Wow! No botes tu chicle al piso. No lo pegues bajo la silla. Es el templo. Diosito te va a ver. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, tú eres el templo. La presencia de Dios está en ti. Todo eso que has dejado en la puerta al entrar en la iglesia, déjalo en la puerta. Porque eso que no te gusta llevar a la iglesia, es lo que no te debería gustar llevar a ningún lado, porque tú eres el templo. Y lo que sientes que está profanando el sitio físico de reunión, lo sigue profanando cuando estás en tu casa, o con tus amigos, o en la parrillada, porque tú eres el templo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Por eso volveremos a leer, por favor, Sergio, si me ayudas con 1 Corintios 3, 16, 17, el anterior. 1 Corintios 3, 16, 17, está un poquito, ahí.
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Están acá? Sé que hace calorcito. Le voy a pedir a Jairito que nos ayude prendiendo ventiladores, por favor, para que no se duerman. Pero es bien fuerte. A ver, léanlo conmigo, por favor, este versículo a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿con cuánta facilidad profanamos el templo de Dios? No estoy hablando del lugar físico, estoy hablando de ti. ¿Con cuánta facilidad nos degradamos? ¿Con cuánta facilidad hacemos cosas que no honran a Dios? Está bien, somos seres humanos, no somos perfectos, pero tenemos que aprender a depender del gobierno de Cristo. ¿Amén? De reconocer quiénes somos, cuál es nuestra esencia. Y finalmente, número 4, el Espíritu Santo nos une los unos con los otros. Misma carta, 1 Corintios, no es otra carta, es la misma, en la misma línea de pensamiento. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 12, por favor, 12 y 13, dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todo este pasaje de 1 Corintios 12 hasta el 14, los tres capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios, están hablando de lo mismo, de que Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, a ser una asamblea, a ser un grupo de creyentes que se reúnen bajo la autoridad de Cristo en la llenura del Espíritu Santo. Amén, ¿estamos acá? ¿Sí? Todos somos parte de un mismo cuerpo. E inmediatamente después, en 1 Corintios 12, 26, Pablo dice así, 1 Corintios 12, 26: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén. Nuevamente es lógico, y lo ves en tu cuerpo. Si alguien viene y le da un trofeo al Mauri, el Mauri no va a decir: le han dado un trofeo a mi mano, pero mi pierna sigue sin trofeo, ¿no ve? Normalmente dices: me han dado un trofeo. Dentro del cuerpo de Cristo, Pablo está diciendo lo mismo. Si uno del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y si uno en el cuerpo es honrado, todo el cuerpo se alegra. Cuando hemos presentado a la Claudita y le hemos honrado con su nuevo rol, ¿qué hace el cuerpo? Se alegra. Gracias por los 3 que han entendido. ¿Qué hace el cuerpo? Se alegra. Porque es parte del cuerpo. Amén. Y cuando alguien en el cuerpo está enfermo, ¿qué hace el cuerpo? Sufre, le ayuda, le consuela. Amén. ¿Sí? Porque somos un cuerpo por medio del Espíritu Santo. Y es en este mismo contexto que Pablo habla de los dones de poder. Los famosos dones de milagros, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, de fe, de sabiduría, de conocimiento, están escritos en este contexto de ser cuerpo. Y Pablo termina esta línea de pensamiento diciendo lo siguiente: si tú tienes todo, si en tu iglesia hay poder de Dios, y hay milagros, y hay sanidades, y en tu iglesia se habla en lenguas, y hay profetas, y si en tu iglesia hay mucha plata y hace mucha actividad social, y su templo es de lujo, y todos son bien peinados y bien pintudos, y no hay amor, no hay nada. Amén. Si no hay amor,
no hay nada. Es el amor el que gobierna, el que debe gobernar la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Por favor, la siguiente diapositiva. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que vivir en profunda unidad con Dios y con los hermanos. ¿Pueden decirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta de esta mañana. Podemos la segunda pregunta. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Míralo al de al lado y pregúntale, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Nos hemos hecho una pregunta al principio de hoy día. ¿Eres la iglesia o asistes a la iglesia? ¿Eres la iglesia o asistes a la iglesia? Y hemos visto que ser la iglesia conlleva dos elementos fundamentales: el gobierno de Cristo y la llenura del Espíritu. Vamos a cambiar las cosas. Este lado ahora va a decir gobierno y esta llenura, ¿de acuerdo? A ver, este lado, elemento número 1, ¿qué es? Gobierno de Cristo. ¿Y este lado? ¿Eres la iglesia o asistes a ella? La respuesta a esta pregunta viene del simple hecho de que tú digas, ¿quién es el rey de mi vida? ¿Quién llena mi vida? ¿Podemos ponernos de pie, por favor? ¿Quién es el rey de mi vida? ¿Quién llena mi vida? Esta es una pregunta que solo nosotros nos podemos responder íntimamente con Dios. ¿Sabes que Jesús nos advirtió y nos dijo, tengan cuidado ustedes de por querer botar la hierba, no boten también el trigo? En otras palabras, Jesús nos dijo, no les compete a ustedes, no te compete a ti, Anita, decidir quién es la iglesia y quién asiste a la iglesia. No te compete a ti, Dieguito, no me compete a mí. En un aspecto espiritual, solo tú conoces la realidad de tu relación con Dios. Pero ¿sabes qué también nos dijo Jesús? Que por los frutos se conoce el árbol. Si bien nos dijo, tú no puedes saber lo que está en la esencia del corazón de la gavicita, sí puedes ver lo que la gavicita hace y dice. Pero no puedes ver lo que la gavicita hace y dice, por ejemplo, lo que el Jonathan hace y dice, lo que el Charlie hace y dice, para determinar la realidad de su fe, pero sí para hacer algo, para hacer aquello a lo que Dios nos llamó a hacer: exhortarle, animarle, alegrarte con él y sufrir con él. Cuando está por el mal camino, advertirle y corregirle. Y cuando está por el buen camino, motivarle. Amén. Vemos el fruto, es decir, las acciones de cada uno, lo que es visible y medible, para poder interactuar unos con otros en la iglesia donde está la plenitud de Cristo. ¿Me están siguiendo? Una iglesia en la que no te dicen nada es una iglesia muerta. Un ser humano que no recibe corrección ni aliento es un ser humano espiritualmente muerto. Necesitamos exhortarnos los unos a los otros, animarnos, apoyarnos, corregirnos en base no a los criterios humanos, sino a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bien interpretada, y con este versículo terminamos, no está ahí, pero Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta bien la palabra de Dios. No se trata de lanzarle versículos a alguien para decirle que haga algo. Se trata de interpretar bien la palabra de Dios y en base a eso exhortarnos, animarnos, motivarnos. Amén, ¿estamos acá? Entonces, tenemos una última pregunta. Si me ayuda Sergio con la última pregunta. ¿Quién es el que asiste y quién es el que es?
El que asiste es el que solo se aproxima por los amigos, por la comunidad, por el que se siente bien. El que es la iglesia es el que ama. El que ama a Dios y a sus hermanos. Amén. El que asiste es el que se aproxima. Me gusta la música, me caen bien, el pastor predica bonito. El que es el que ama a Dios y a sus hermanos. Amén. Es gobernado por Cristo, es lleno del Espíritu Santo. Y este es el desafío para ti hoy. La última, por favor. Deja de asistir a la iglesia. Ven y forma parte de ella. Deja de asistir a la iglesia. Ven y forma parte de ella. No va a ser fácil. Dios te va a agarrar como un palito y te va a quebrantar. Pero te va a volver a juntar. Va a ser algo hermoso de las piezas. Amén. Deja de asistir a la iglesia. Forma parte de ella. ¿Oramos? Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nosotros, que separa, Señor, y discierne las intenciones de nuestro corazón, que nos exhorta, nos anima, nos consuela, nos confronta, Señor. Padre, solo tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno. Pero hoy, Señor, te pedimos que dejemos de ser simplemente allegados, como dice tu palabra, advenedizos, que se acercan, miran, como un satélite, vienen y pasan y vuelven a venir. Y que seamos, que tú nos llenes, que tu gobierno nos dirija, que tu Espíritu Santo nos motive, que te amemos a ti y nos amemos los unos a los otros, que sea tu palabra la que es luz a nuestros pies, que sea tu sabio consejo el que nos guía a cada paso. Señor amado, que deje de ser el mundo, nuestras ideas, a veces nuestro propio carácter o emociones, las que nos gobiernan, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea Cristo como la cabeza, el que mueve a su cuerpo, y que en cuanto nos toca ser parte del cuerpo, podamos movernos al ritmo de aquello que la cabeza determina, Señor. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Si han sido bendecidos, ¿qué les parece si le damos un fuerte amén y un aplauso al Señor? Espero que haya sido de gran bendición la palabra que acabamos de escuchar y que puedan mantenerla en su corazón durante toda la semana. Nos vemos el próximo domingo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales.